Esta semana os sorprendo con un coche de película. Bueno, mejor dicho, me compro un coche que salió en la película de 2005 Sahara, ya que sin duda alguna su estado no es de película, pero me encanta su patina. Un poco en lo justo para que el coche andara y tal, ¿no? Entonces, pues hoy os pregunto, os hago una pregunta. ¿Vosotros lo restauraríais este coche o lo dejaríais exactamente como está? Con su patina, con su óxido, con sus agujeros. Me lo decís en los comentarios. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Y teniendo en mi equipo a uno de los mayores entendidos de SEAT y además amigo, creo que lo mejor que pueda hacer es dejar a Raúl revisar el coche antes de hacer el pensamiento de comprarlo. ¿Qué os parece? ¿Vamos a por él? Pues vamos. Mirad lo que os traigo hoy, pero a ver, no os penséis, no es un Ibiza, ni es un Toledo, pero es un SEAT. Aquí tenéis un 1430 familiar, ranchera o como lo queréis llamar, porque no sé cómo se llamaba. ¿Es una primera generación, Raúl? Teóricamente sería un primera serie, pero hay cosas que ponedlo en los comentarios si os parece. Algunos sabréis que en las primeras series, por lo menos el Berlina, el parachoques tenía los apliques verticales como mucho 150 con goma, y nuestros parachoques con goma, que era la segunda serie de 1430 en los Berlina, pero claro, en el familiar queda la duda, ¿no? En el ranchera, pero es por año de fabricación, por documentación, es primera serie. Pero es esa curiosidad. Mirad curiosa esa pegatina que también llevaban los 850, que era Clausor, el antirrobo, que era la cerradura con bloqueo de volante, y era como si pusiera alarma Gemini, pero ponía antirrobo Clausor, la pegatina de la época, ¿no? Y ya está, pues a ver cómo lo veis. Curiosamente veis donde lleva las molduras cromadas y lleva los agujeros de las molduras, ya no las lleva, y para que no entre agua pues le han puesto estas tiras para que no se vean los agujeros y no se coloque el agua dentro con la lluvia tanto y no lo oxide más de lo que ya está, ¿no? Digamos. ¿Qué os parece el cochecito este? A ver, sí, está claro, como todo, ¿no? Necesita cariño, pero para eso es, ¿no? Para por lo menos salvarlo, ¿no? Que siga existiendo. Mira, aquí tenéis los agujeros donde irían las grapas originales y la moldura cromada del 1430, de toda la largada. Ya veis, necesita cariño, necesita... Aquí no le pusiste la tapa. Se quedó sin... Y aquí, como veis, discos de freno atrás, discos de freno adelante, o sea, nivel. Y bueno, y aquí lo que normalmente no veis, mirad aquí qué pegatina hay. Wow, qué raro. No es de las pegatinas que estáis acostumbrados a ver de 10 años caducadas, al día, y 2023. Esta era 2004, 2004 la anterior. Sí. Como veis, la este coche lo conocemos porque estuvo en el canal de Marc's Garage, en uno de los bar finds, en un parking muy húmedo o con mucha humedad en ese parking, y estaba allí en una esquina. Si vais os voy a dejar aquí un enlace porque podéis ver el coche este en un bar find. Lo encontró este señor. ¿O lo compraste el señor, la hija, no? Me imagino, se lo compraste a la hija. Bueno, a un intermediario. A un intermediario, y había ido a un segundo intermediario. Vale. ¿Y la locura de comprarlo? Sí, fue un lote. Fue locura lote. ¿Locura lote? Sí. ¿Cuántos coches compraste del señor? 10. De Capelladas. 10 coches compraste. Y para cuál peor. Pero con mucha buena historia, documentaciones, bien para hacer cambio de nombre, historial completo, ahí hasta la factura de compra en su día, y bueno... Luego nos lo puedes enseñar, quizás. Sí, lo he traído. Y luego hizo una película, me dijeron. Curiosamente, Ramón Tapiolas me dijo que había hecho una película. El caso es que, bueno, el coche lo cogimos, lo sacamos del agujero, lo tuve en el taller ahí para un año y tenemos que hacer algo en el coche, vamos a ver, lo ponemos en marcha y tal. Y buscando información de lo que era un 1430 familiar, que no es un coche muy común, nos dimos cuenta de que sale una película que es de, bueno, es americana, ¿no? Que sale Penélope Cruz y tal, y bueno, hace de taxi en Mali.
Y la historia es que este coche, pues, rodaron esa secuencia de como que era un taxi en Mali, en Marruecos. ¿Cómo se llama la película? Sáhara, del 2004, justo cuando tenía la ITV 2004. O sea, tuvieron que sacarlo del agujero, le pasaron la ITV, lo bajaron a Marruecos, hicieron un rodaje y luego lo volvieron a guardar, ¿no? Y sí, yo cuando me decía a mi primo, dice, tío, que ese no es un coche como tuyo, es el coche. O sea, es este, tío, ¿sabes? Mira los pollos, mira tal. Digo, hostia, es verdad. Nos imaginamos que lo del techo pintado así azul claro lo hicieron para la película, para imitar lo que debe ser el taxi de allí, de Mali y tal. Y bueno, con unas matrículas diferentes, ¿no? Imitando lo que era un taxi de allí, pero sí, era este coche. No sé cómo acabó allí, porque la verdad que, bueno, aquel señor era un enfermo de los coches, pero no sé qué relación tenía que... A veces los alquilaba. Que pudiera prestar el coche para esa película y tal, ¿no? A veces los alquilaba. Y yo incluso le he dejado, que eso seguramente que es relacionado a la película, le dejé el ácida ahí atrás como curiosidad porque la película se ve claramente, ¿no? Y tal. Sí. ¿Qué más nos puedes contar, Raúl, del coche? A ver, de esto poco, porque no tengo ninguno. Y no conozco. Suerte que no conoces. No conozco porque ya me quedan un poco atrás y no he tenido ninguno. Mirar a ver si tiene podridos aquí, que veo que en principio no los tiene. Miraríamos por aquí también. Su juego de herramientas original, ¿eh? Su caja de herramientas original SEAT. Su gato, su llanta original, su tapacubos no es su tapacubos, pues este es el 124D. Suerte que no sabe nada. Este tapacubos no es el del 1430. Pero bueno, como tampoco lleva sus llantas, pues... ¿Y cómo va mecánicamente este coche? Funciona. ¿Sí? Funciona, que ya es un gran logro. Es un gran logro. Pero Sí. es divertido conducirlo. Es divertido llevarlo, sí. Es divertido. Hay quien le encanta porque, ostras, ¿de dónde has sacado esto del vertedero y funcionando? ¡Qué increíble! Y hay gente que dice, madre mía, arréglalo, que esto es, madre mía, tal. Bueno, hay coches que los tienes que dar muy impecables y hay coches que su historia te permite llevarlos un poco, pues mira, lo encontré así y lo estamos poniendo a punto y bueno, y lo bonito es que siga circulando en la carretera, ¿no? Sin duda Hay alguna. en un parking desahuciado que nadie ha dado un Dupré, que pasaron por ahí 100 y la madre y nadie le echó ni cuentas y yo pues... Pasé yo, me lo miré y no... Y ya te digo, lo peculiar, lo que nos impulsó un poco a dar una oportunidad de, bueno, a ver cómo va, a ver cómo funciona, a ver qué hay que hacerle para que pase ITV, a ver qué... Porque era un 1400 familiar. Hay 124 ahí, pero 1400... ¿Podemos mirar el motor? Sí, Quizás, sí. Esta pegatina Es muy curiosa, muy curiosa. Muy curiosa esta pegatina, ¿eh? Muy curiosa. Está de moda ahora. Sí, exacto. Es antiguo, mira. Campaña contra la contaminación. Control de CO en los gases escape. Certificado vigente hasta... Qué gracia, ¿no? Sí. Gremio Sindical Reparadores Automóviles Barcelona. Muy Ya curioso. hablaban del tema este, ¿eh? Entonces... Ese coche Imagínate. estuvo viviendo, por lo que me he enterado, de un señor que me llamó para comprarlo, que estuvo viviendo por la zona de Sarriá. Y que, bueno, el señor este que me llamó para comprarlo me estuvo explicando que lo estuvo viendo un montón de días ahí parado en Sarriá, muchos años, le perdió la pista, ¿no? Supongo que ya fue cuando el señor este lo guardió en Capellades, ¿no? Pero bueno. De la época cuando les ponían los intermitentes de emergencia, con un soporte, un coche dibujado con los 4 pilotitos encendidos, el coche, como diciendo, si tú apretas aquí, ¿ves? Tiene esos intermitentes de emergencia. El coche dibujado. Full equip. De interior tienes el dashboard aquí todo agrietado. Un poquito los asientos todos están para rehacer. Las puertas también. Bueno. Pero nada que Bueno, no se pueda solucionar. pero funciona. Sí. ¿Y de aquí qué le hiciste exactamente a nivel Bueno, mecánico? aquí le hicimos una puesta a punto, ¿vale? ¿Qué consistió la puesta a punto? La puesta a punto consistió en, bueno, un poco en lo justo para que el coche andara y tal, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, pues aceites, agua, el filtro, se tuvo que hacer bomba de freno, se tuvieron que pasar las 4 pinzas de freno, obviamente una batería nueva. Se me ocurrió levantar la tapa de balancines y tuve que sacar ahí 2 kilos de chapapote que tenía entre los balancines, repasar un poco el carburador.
bueno, hacer una limpieza del circuito de agua, su agua nueva. Aún la necesita, necesita Bueno, claro, un par de veces más aquí. Exacto, ¿vale? Ya sabemos que Pero no se calienta. se hace y se vuelve. Pero es muy interesante que Cuesta. no se calienta. Cuando llegas a este nivel de Del barro, fango, sí. ¿qué pasa? Que esto para sacarlo te va a costar una barbaridad. Es horrible, sí. Sí. ¿Eso qué es? ¿Es un raleo? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Esto, Javier, qué es? ¿Esto de aquí? ¿Esto de aquí qué es? Es que no sabes. Un relé de los Un relé. antiguos, ¿eh? Que sí. Este de aquí. Eso es el relé del arranque. Ujú. Lo lleva separado del arranque este. Sí, sí, pues bueno, curioso. Mira, ahí está el soporte de la batería, todo medio podrido, por eso le han puesto esta cincha aquí. Sí, para que Porque no el soporte había va donde aquí, cogerlo el cogido. original. Pero no lo tiramos, Está ahí. claro. Ujú. Por este lado no estará la orejeta. Bueno, ¿qué? ¿Esto os gusta más que los Ibizas? ¿O preferís un Ibiza Sí. sin podridos y Sí, me gusta System más que un Porsche? Ibiza. No más Ibizas, por favor. Aquí lo que vemos nuevo es el tapón del radiador. Lo único Lo único que nuevo. se ve muy nuevo. Sí, El resto sí, se ve sí, todo sí. vintage. Ujú. ¿Qué es el número de bastidor o aquí? Sí. Y aparte habrá la chapita, ahí está la chapita, que eso es de quita y pon. Y la chapita. Sí, tenemos la chapita aquí. Y esto, como veis, son los típicos, como os enseñé en el 850, accesorios de la época. Y además, Que lo van con sale el de coche. fábrica así, y en la factura así lo refleja. Eso. Los aritos, Sí. pone el accesorio de... Sí. Ah, qué gracioso. Sí, en la factura salen los refleja aritos. los aritos. Sí. Qué gracioso. Hay una factura suplementaria que pone 4 extras, que eran los aros, y creo que algo de los tapizados, apoyabrazos, creo que también eran un extra, de lujo. Un deluxe, ¿eh? No es. Entonces, este señor ha venido aquí a Olesa de Montserrat porque alguien le hace gracia a este vehículo para comprar, porque lo tienes a la venta, ¿eh? Sí, ¿Que sí? Sí, no has cambiado de idea. No. ¿No? Pero te hace mucha ilusión ¿El qué? el coche. A ver, me hace ilusión porque es un superviviente. Entonces, de verdad que donde voy con él triunfa, porque todo el mundo, hostia, qué auténtico, esto está tal cual ha salido de donde lo ha sacado y mira qué bien funcionando. De hecho, aquí en la primera concentración que hiciste esto aquí, hay un vídeo que me hace mucha gracia porque hay un chaval que está alucinando de, me encanta, con su pátina no sé qué, está increíble, ¿no? Los asientos son lo mejor. Y el compañero que está friando dice, si son bolsas de basura, me encanta. Y yo, claro, le puse bolsas de basura porque me daba grima sentarme encima, ¿no? Y el chaval está ahí porque dice que, bueno, pues que está tal cual, sin artificios, sin no sé qué. No, está... Y bueno, y ahora cambia la cosa, porque la primera vez que lo traje aquí estaba recién salido del cascarón, o sea, ahora había pasado ITV el viernes y el sábado vine, las llantas no las tenía, ¿a que no? Cuando viniste. Sí. Sí las tenía. Es lo primero que puse porque si no parece ya... muy destroyer, ¿sabes? Entonces, bueno, Sí, no me acordaba de le quiero de dar esto. con las llantas le quiero dar un poco el aspecto de bueno, oye, está así porque quiero, ¿sabes? O sea, no es que no tenga dinero, porque tengo dinero para unas llantas, pero lo quiero llevar así de chapa, ¿no? Es un poco el plan, ¿no? O sea... Claro que también hay una moda también, que no sé si es la RAT, ¿no? Sí, que exacto. pintan los coches con óxido, o sea, con imitación de Ya, óxido, pero eso que es- parezcan viejos, eso ¿no? Como es- diciendo En que esto no mola. lo tienes que hacer. Esto no- Ya lo tienes. Este es original. De Este es un origen. auténtico rat, este es un auténtico rat. Este no hemos cogido la lijadora para nada. ¿Y de bajos cómo está de bajos este lo coche? Bueno del caso es que si te fijas aquí la pintura esta, es que yo creo que es la original, porque se le ha ido el esmalte y sale aquí la imprimación de la época, o sea que sí, no tiene capas y capas de pintura, ¿sabes? ¿Lo ves bien, Javier? Bueno, aquí hay uno de los bajos, creo que es ese donde estás tú ahora, que sí que tiene un poco de abertura, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, yo lo saneé un poco para no, lo que decíamos antes, ¿no? Para que no fuera más, por si lo tengo que usar y cojo un charco que no se me llenen todos los bajos de agua, ¿sabes? Pero está hecho en plan preservarlo, no reparado. Estas piezas son originales, son unas reparaciones que vendían en la época, que es una pieza que iba hasta el final, ¿no? Y realmente es una pieza original para reparar estos coches. Aquí detrás hay un podrido, ¿vale? Yo puse esta pieza, la persona que lo compre o lo que sea, pues ya tiene esta pieza para repararlo bien. En un vídeo de la restauración de mi Seat 600 ven exactamente, o veréis exactamente, cómo se reparó este tipo de pieza, cómo la hizo el profesional, cómo la cortó y luego cómo la suelda. Y sabéis que la soldé yo
en mi 600. Así que a ver si tengo ese trozo y os lo pongo, o si no os pongo también un enlace del vídeo. Pero sí, es muchísimo trabajo hacer todo este tema de chapa. Vamos a ver por aquí debajo. Esto es Marx Garage y cada jueves hay estreno. Hace algo más de 50 años, aquellos que podían permitirse algo más que un Seat 600 o un Renault 4 o un 5000 como coche familiar, conocían de primera mano el Seat 1430 familiar, una versión más potente que el 124 y que presentaba una variante con mayor capacidad de carga para las familias. Hoy en día es uno de los modelos más raros y difíciles de encontrar de la marca Seat en España. Y ahora una de las cosas curiosas es cuando encuentras pues la documentación original de la época. Hace ilusión. La última ITV, ¿no? La ITV es la mía, pero la anterior a mía fue 2004, o sea... 2004. Casi bueno, la pasaron en 2003. 17 años parado. Sí, sí. 17 años parado y se paró en marcha. Y luego Eso paró funcionando, pero ya no lo compro, ya paró funcionando. Bueno, la ITV, ¿vale? Después de pasar frenos, todo el rollo, pasó bien de CO, pasó bien de frenos, alguna cosita por lo típico, ¿no? Sí, he visto las pérdidas. Si no ponen alguna cosa, no se divierten las de la ITV, ¿sabes? Siempre tienen que poner pérdidas de aceite, estados de proliferación de hoste. Es que no puede ser que esté perfecto. Claro. Esto sin duda alguna. Y esto, bueno, pues el señor que le compré la versión tenía el detalle de tener todas las documentaciones así bien archivadas y tal, y todo el historial más o menos bueno, tal y como esto es la factura de los accesorios. Sí. Rejillas tapizadas. Extras, que es lo que decías, esto sí que molan, este tipo de cosas. Espera, me voy a poner ahí hacia el otro lado, ponte hacia ahí. Espera, estas son las cosas que molan realmente. Extras de tapizado y adornos, 3.650 pesetas. ¿Esto qué debe ser? A ver. 1.437. Y esto es lo mejor de todo, que es la factura de compra del año 71, 140 y no sé cuántas mil. Sí. 147.420 pesetas, que es lo que valía este coche. Es el número de bastidor que hemos visto antes, con la fábrica de SEAT de fondo, que hace gracia, una factura original. Seguro que muchos de vosotros no la habéis visto nunca. Pues bueno, pues muchas gracias por traernos este vehículo. Y si os gusta lo que hacemos... Y el carnet de garantía. Ah, el carnet de garantía. Esperad. ¿Qué le daban? Un año, ¿no? De garantía. No lo sé. Aquí hay los cupones. 6 meses y un año, sí. Exacto, un año de garantía. Pues bueno, si os gusta lo que hacemos, ya sabéis, cada jueves en Marx Garage y cada martes en Amantes del Motor Clásico con Raúl. Así que, y a veces hacemos vídeos compartidos. Así que os dejo aquí, me voy a hablar con este señor, a ver qué es lo que hacemos con el coche. Me llamo Marc y esto es Marx Garage. Creo que me acabo de comprar un 1430 familiar. Quizás los culpables de la compra del Seat 1430 familiar fueron mis amigos tóxicos, y sin duda alguna el vídeo de Ramón Tapiolas de la venta del vehículo no me ayudó mucho. Monclassic hace un gran trabajo, sin duda alguna. Y hasta hoy es todo, amigos.
Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos.